de comenzar y les cuento. Espíritu Santo, oro para pedirte en el nombre de Jesús que hoy vengas a través de tu palabra, inspires nuestro corazón para ser levantado en encuentro contigo profundo, Señor. Que podamos experimentar olas de tu amor viniendo, inundando nuestro corazón, enterneciéndonos por la abundancia de tu amor. Que podamos deleitarnos en tu presencia y que esto renueve y vivifique incluso nuestros huesos, Señor. Que nuestras emociones y sentimientos sean ministrados por ti y que podamos ser refrescados. En el nombre de Jesús te pedimos que tú vengas y abras nuestros ojos, alinees nuestro corazón con el tuyo y pueda ser revelado tu corazón hoy a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero compartir a modo de introducción un poquito de lo que vemos que está pasando en medio nuestro. Esto que voy a compartir tiene por título Quebranto y Deleite. Estamos en un tiempo que yo creo, no solamente como iglesia, creo que como iglesia también, pero un tiempo difícil. Y yo no alcancé a saludarlos a todos en la mañana, pero veo que muchos están pasando tiempos difíciles, que muchos están cansados, que muchos pueden estar llegando tristes, obviamente no todos, y que maravilloso que así sea, como Diego decía, que podemos llegar desde experimentar la semana de manera distinta, pero creo que es un tiempo de quebranto, y quebranto en el sentido de la necesidad de nuestro corazón por experimentar una rendición que dé paso a más gobierno, más presencia y más riqueza de Dios en nuestra vida. Por un lado, siento que el quebranto tiene sentido respecto de los procesos que estamos viviendo, como la necesidad de reconocer nuestra fragilidad y nuestras limitaciones. Reconocer lo que necesita ser cambiado en nosotros para que podamos rendirnos dócilmente. Y la Biblia enseña harto esta idea de lo bueno que es cuando alguien dócilmente se rinde. Y al mismo tiempo, creo que en medio de eso, porque hoy no quiero hablar de las pruebas, ni quiero hablar del desierto, solo quiero tener como la claridad de que ese es un poco el contexto en el que estamos, pero como de manera absolutamente real Jesús aparece, y aparece de tal forma que su presencia vivifica nuestro corazón y nos permite experimentar deleite en su compañía. Y la Biblia, cuando habla acerca del quebranto como algo que nosotros traemos delante de Dios de manera voluntaria, dice esto. Isaías habla de Jesús y cómo Jesús se relaciona con los débiles. Y poéticamente el capítulo 42 dice que Jesús, esto es una profecía acerca de Jesús, no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. Cuando alguien está débil, incluso débil porque quizás no ha estado buscando la fuente de la llama que necesitaba para arder, pero Jesús viene y no sofoca lo poco que queda, sino que se acerca con ternura. El Salmo 147:3 dice que Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. Salmo 34 dice, el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Y aún en momentos difíciles, David en el Salmo 16 dice lo siguiente, del versículo 8 en adelante. Dice, sé que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido porque Él está aquí a mi lado.
Este salmo tiene una parte profética que habla acerca de Jesús, pero dice: con razón mi corazón está contento y yo me alegro. Mi cuerpo descansa seguro, porque tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Teniendo esto como contexto, quiero invitarlos a hacer un ejercicio. Voy a contar una historia y voy a hablar acerca de Pedro. Pero voy a contar la historia un poquito como hartos capítulos de series, en los que, típico de muchas series, esto de que se cuente la historia desde la perspectiva de un personaje y cuando va como en la mitad, empieza la historia de nuevo desde la perspectiva de otro personaje. ¿Ya? Entonces, quiero hablar un poco de Pedro, pero para terminar hablando de Jesús. Y para invitarnos a meditar en una de las formas en las que Jesús sale a nuestro encuentro con ternura y con amor profundo y cómo eso puede cambiar nuestras circunstancias de manera profunda. Pedro es tan conocido, ¿cierto? Así que voy a hacer como un punteo. No les voy a contar toda la historia de Pedro de nuevo, voy a detenerme en dos partes, pero a la escena que quiero llegar, para quienes anden con su Biblia o la tengan en aplicación y quieran desplegarla, es el capítulo 21 de Juan, los versos 1 al 13. ¿Ya? Primero, la Biblia nos enseña harto esto de que Pedro solía actuar primero, rápido, impulsivamente y físicamente antes que reflexivamente. Siempre que algo pasaba, Pedro el primero que reaccionaba, atolondrado, rápido, impulsivo, y normalmente tiraba la mano primero adelante o su cuerpo entero y después cachaba lo que estaba haciendo. Esto tuvo cosas buenas y malas. Por un lado, vemos, producto de esta manera de desenvolverse en él, a Pedro caminando en el agua. Pero también lo vemos sacando una espada y cortándosela a Malco, un siervo del sumo sacerdote. Lo vemos lanzándose al agua primero para llegar donde Jesús. Lo vemos corriendo al sepulcro cuando llega el testimonio de las mujeres y le dicen que Jesús ha resucitado. Es el primero que va corriendo y tiene un encuentro con Jesús personal. Y una y otra vez vemos a Pedro hablando antes que el resto. Si podemos hacer un punteo como de la historia de Pedro, dice la Biblia que Andrés lo presentó con Jesús, pero otra escena que muestran como una de las los primeros encuentros significativos de Pedro con él, es a través de la pesca milagrosa. Y esto marca su vida de manera profunda. Jesús le cambia el nombre, él se llamaba Simón, y le pone Cefas, que en arameo, Pedro en griego, perdón. Algunos dicen que aquí surge algo que deja una semilla de devastación en Pedro: sana a su suegra. Luego, Pedro ve muchos milagros siendo llevados por la mano de Jesús. Escucha todas sus enseñanzas. Ve cómo Jesús en la intimidad, solamente Pedro, Juan y Santiago tienen la oportunidad de ver de primera mano cómo Jesús resucita a la hija de Jairo. Camina sobre el agua, como veíamos. Y ahí un pin pequeño, porque Pedro caminando sobre el agua es una de las escenas que relata o expresa muy bien cómo era su corazón y cómo era su personalidad. Pero era un hombre muy valiente y al mismo tiempo muy frágil. Caminar en el agua fue esto que tantas veces él hizo, hablar, desafiar las circunstancias. Desafió a Jesús y le dijo: si realmente eres tú, porque pensaban todos que era un fantasma caminando Jesús sobre el agua, manda que yo vaya y yo voy a poder hacer lo mismo. Y lo hizo, tuvo una experiencia que nadie más tuvo. Pero en medio de eso dice la Biblia que tuvo miedo. Y el miedo hizo que se hundiera. Entonces Pedro era al mismo tiempo valiente y frágil. Era una persona que se atrevía a hacer cosas que casi nadie más se atrevía, pero eso también le pasaba la cuenta hartas veces y lo metía en problemas.
En un momento Jesús pregunta quiénes dicen las personas que soy yo, dan distintas respuestas y luego pregunta quién dicen ustedes, quién soy yo. Y Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús los felicita y le dice, esto te lo reveló el Padre, esto es imposible de cachar por las tuyas, solamente Dios puede haberte revelado eso. Y Pedro feliz, porque le encantaba cuando le apuntaba y Jesús honraba su corazón. Y pasaron 7.4 segundos y Jesús habla de que va a tener que padecer y que es necesario que muera. Y Pedro dice, de ninguna manera te puede pasar eso. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Él pensó que iba a tener como una seguidilla de aciertos y era muchas veces la historia de Pedro una buena y una mala. Luego, nuevamente, Pedro, junto con los dos más cercanos, el círculo más íntimo de Jesús, tienen la posibilidad de ver a Jesús transfigurado. Suben a un monte y Jesús empieza a brillar su cara y a resplandecer en gloria. Y aparece la voz del Padre y Pedro, así fascinado, dice, qué maravilloso que estamos aquí, y se le ocurre ofrecer cualquier cuestión, hagamos una enramada, dice. Como de nervioso dice cualquier cosa, pero experimenta esto, ve a Jesús de esta manera. Luego, la Biblia dice que otra vez los más cercanos de Jesús, antes de ser aprehendido, está orando en Getsemaní, clamando con dolor, con miedo, y les pide a sus amigos que oren, y Pedro se queda dormido. Y Jesús le pide varias veces y se vuelve a quedar dormido. Tenemos en la última cena, antes de que empiece, Jesús se dispone a lavar los pies de sus discípulos. Y cuando llega donde Pedro le dice, por ningún motivo voy a dejar que tú laves mis pies, porque tú eres mi maestro, eres mi Señor, imposible, no te voy a dejar. Jesús le dijo, si no dejas que te lave los pies, entonces no me perteneces y no tienes parte conmigo. Y Pedro de nuevo se pasa para la cabina, para el otro lado, y dice, entonces lávame entero, dúchame completo. Luego Pedro promete a Jesús que aunque todo el mundo se escandalice de él y aunque todos lo abandonen, él nunca, jamás de los jamases, lo va a abandonar. Y ahí Jesús le anuncia que va a negarlo 3 veces. Luego Jesús es aprehendido y saca la espada y le corta la oreja. Muy alineado con lo que acababa de decir, o sea, estaba en una situación tremendamente intimidante y saca valentía, porque efectivamente esa respuesta en ningún caso daba para tener una victoria militar en ese momento y rescatar a Jesús, además de que Jesús se estaba entregando voluntariamente. Luego viene la catástrofe de que Jesús es llevado y Pedro lo sigue, y en este seguirlo es confrontado con su pertenencia e identificación con Jesús, y él que había dicho que jamás lo iba a abandonar, lo niega 1 vez, 2 veces, 3 veces, al punto de este contraste otra vez. Estoy dispuesto a morir por ti, pero luego ni siquiera es capaz de ser reconocido como alguien que lo conoce. Y la Biblia dice en uno de los relatos más tristes de la historia de Pedro, que Jesús le había dicho, antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces, pero uno de los relatos dice que cuando Pedro lo niega la 3ª vez y canta el gallo, Jesús se da vuelta y lo mira. Y Pedro experimenta un dolor tan profundo que se va llorando amargamente. Y a pesar de esto, a pesar de cómo el corazón de Pedro debe haberse destrozado en ese momento, cuando Jesús resucita, es el primero que va corriendo después de que las primeras mujeres lo ven, porque se aparece primero a ellas. Él va corriendo para comprobar este testimonio y tiene un encuentro con Jesús a solas del que no tenemos antecedentes qué pasó. Lo que sí sabemos es que tal vez en ese encuentro, estas conjeturas, lo otro es lo que sabemos, tal vez Jesús le dijo que lo perdonaba, tal vez le habló de cuánto lo amaba, pero Pedro en ese encuentro no fue capaz de perdonarse a sí mismo y su corazón todavía estaba completamente roto. Y de esa manera llegamos a Juan 21.
Y Juan 21 dice esto: más tarde Jesús apareció, Jesús ya resucitado, nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí: Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro dijo: me voy a pescar. El dolor en Pedro era tan inmanejable que llegó a olvidarse quién era. Dios le había cambiado el nombre y su primera experiencia personal, profunda, transformadora y significativa con Jesús había sido a través de una pesca milagrosa en la que Jesús le dijo: ya no vas a ser pescador, sino que vas a ser pescador de personas. Pero el dolor en Pedro era tan profundo que volvió a lo que hacía antes. Y como era un líder natural, potente, el resto dijo: nosotros también vamos. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Y les preguntó: amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Yo creo que Pedro no solamente olvidó quién era y arrastró a otros, porque Dios había puesto en su corazón una capacidad para liderar enorme, y en su dolor también arrastró a otros, sino que le volvió a ir mal. Yo me imagino a Pedro, no sé si tú, imagínate a Pedro, viviste la aventura más increíble que puede ser vivida. Conociste a alguien que calmaba las tormentas, que resucitaba personas, que le daba vista a los ciegos, que hacía uno y otro milagro, pero además que te mostró que era posible amar de una manera que tú jamás te imaginaste que podía ser. Tuviste la aventura con esta persona durante 3 años y sobre el final, cuando habías declarado que lo amabas con todas tus fuerzas, lo traicionas. Y te duele tanto lo que hiciste que yo creo que Pedro dice: yo no soy para esta cuestión. Todo lo que viví atrás fue totalmente real. Jesús era increíble, pero yo no soy lo que Él dijo que yo iba a ser. No soy una roca inamovible. Soy una cuestión que el viento se puede llevar con facilidad. No sirvo para esto. Lo intenté, pero no pude. Mejor vuelvo y hago lo que hacía antes y me olvido de esto. Imagínate tener esa reflexión, volver a lo que hacías antes y no pescar nada. Incluso queriendo volver a algo que era incomparablemente menor, más pequeño y carente de valor en comparación con las aventuras que había tenido increíbles con Jesús. Jesús ha muerto, Él ya sabe que resucitó, pero su corazón está tan destrozado producto de Él mismo que no cree que haya ninguna esperanza, y para rematar todo va a hacer lo único que sabía hacer para descubrir que lo hace mal. Entonces, desde la orilla, Jesús, pero ellos todavía no saben que es Jesús, les pregunta: amigos, ¿pescaron algo? Entonces Jesús, frente a la respuesta negativa, les dice: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Y yo me imagino en ese momento, porque me cuadra con lo que pasa después. Pedro no había visto quién estaba en la orilla. De hecho, el capítulo más adelante dice que ellos no, por lo visto, no lo dice, pero al parecer Jesús lucía de otra manera. Porque dice al final: ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres? Porque todos sabían que era el Señor. O sea, algo había en su rostro que no era igual, y todos tenían muy claro que era Jesús, pero al mismo tiempo, por lo visto, no parecía ser físicamente como Jesús. Pero sin saber que era Jesús, Pedro escucha esta frase. Alguien desde la orilla diciéndoles: ¿pescaron?
Y frente al no, dice lo que él experimentó 3 años antes, la primera vez que conoció a Jesús. Tiren la red a la derecha. Y yo me imagino a Pedro tiritando en ese momento. Él, no sé si fue capaz él de agarrar la red o tuvieron que ser los otros porque había otros pescadores ahí. Él tiene un déjà vu que estremece su guata y no soporta esperar un segundo más. Yo creo que él ni cachó si había sacado o no habían sacado muchos pescados. Pero inmediatamente ellos empiezan a tirar las redes. Juan le dice a Pedro, es el Señor. Y Pedro hace esta locura, cosas que hacía Pedro. Se pone la ropa para tirarse al agua. Dice que estaba sin ropa, se había sacado la túnica y se pone la ropa para tirarse al agua. Dice, entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo, es el Señor. Cuando Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica, porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió a la orilla. Se puso la ropa para tirarse al agua. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red de pescados hasta la orilla, porque estaban a unos 90 metros de la playa. Cerca para llegar en barco, no tan cerca para tirarse pensando que iba a llegar más rápido nadando que en el barco. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos. Pescado a la brasa y pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Y lo que leí hace un ratito, ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Y luego de eso aparta a Pedro y le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y empieza la restauración de Pedro. 3 veces le pregunta, hay un desarrollo de las respuestas de Pedro. Y Jesús le dice, apacienta a mis ovejas. Sigues siendo confiable para mí. Y el corazón de Pedro empieza a ser restaurado de manera profunda. Y luego la historia nos cuenta todas las cosas que Dios hizo a través de Pedro. Es lleno del Espíritu Santo, predica y se convierte en miles de personas. Sanidades extraordinarias. Un hombre totalmente transformado. Entre medio hay una historia en Gálatas de que Pedro seguía siendo Pedro, se manda a sus condoros igual, pero fue transformado de manera profunda. Y la tradición cristiana dice que años después de una vida completamente consagrada a Jesús, sobre el final, en la persecución de parte de Nerón en Roma, Pedro fue condenado a morir crucificado. Y la tradición dice que él pidió ser crucificado cabeza abajo, porque no se consideraba digno de morir de la misma manera que su Señor. Así terminó la historia del pescador de Galilea, que una vez se hundió en el agua, negó a Jesús por miedo y terminó convirtiéndose en una de las figuras más importantes del cristianismo. Lo que quiero enfatizar de esta historia no es el pecado, la traición o la condición de Pedro autogestionada. Quiero hablarte de cómo había quedado el corazón de Pedro, completamente quebrantado, en la peor posición y situación posible. Y ahora quiero invitarte a volver en esta historia y volver a este mismo pasaje de Juan 21. Pero rebobinando, pongamos ahora la mirada en Jesús, aquel que se veía diferente, pero todos sabían que se trataba de su Señor. El que de nuevo, y te invito a que pienses en ti como Pedro, no necesariamente porque te hayas mandado un tremendo condoro, pero a lo mejor sí. Simplemente porque estás en un momento muy malo y te sientes totalmente perdido o cansado o cansada. Estás en un momento difícil.
Y Jesús de nuevo te espera a la orilla, cuando tú vienes de cualquier lado. Vienes volviendo a hacer cualquier cosa, pero no cualquier cosa random, sino de hacer justo lo que no tenías que hacer, lo contrario. O sea, Pedro hizo justamente lo que era una negación de quién él era en Jesús. Pero Jesús está esperando en la orilla. Después de que Pedro ha vuelto atrás, después de que quizás yo estoy en ese momento en que o lo hice pésimo o simplemente me siento pésimo. Y él tiene el desayuno preparado. Ha resucitado y a pesar de que resucitó, sigue sirviendo a sus discípulos. Tiene todo listo para servirlos. Y lo que hace es, a pesar de que había 7 personas en ese barco, y a pesar de que cuando Pedro conoció a Jesús también había más personas alrededor, vuelve a hacer un milagro que para Pedro significa recordar ese momento al principio de todo. Porque al principio de todo, no solo el contenido era Jesús diciéndole a Pedro, vas a ser pescador de hombres, sino que cuando Pedro ve el milagro que Jesús hace, dice que cae de rodillas y le dice a Jesús, por favor, aléjate de mí. Soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Y cuando Jesús hace exactamente el mismo milagro, después de una noche horrible, pero 200 veces más horrible que la primera noche cuando simplemente tuvo una mala noche de pega, ahora está su corazón destrozado. Y Jesús al hacer el milagro no solo está afirmando su identidad, sino que Pedro recuerda lo que él le dijo a Jesús. Él le dijo a Jesús, aléjate de mí porque soy demasiado pecador. Y si Pedro se sentía pecador cuando conoció a Jesús la primera vez, imagínate cómo se sentía en este momento, después de haberlo traicionado. Pedro recuerda muy bien lo que esta escena representa para él en su historia personal. Entonces él hace esto, se viste para tirarse al agua. Pero Jesús aparece como siempre, sigue siendo el mismo, aunque se vea diferente, su amor no ha cambiado. Y leo lo que leí al principio. Jesús aparece en un Pedro cuya llama se está apagando, porque él hizo todo lo que estaba mal. Pero Jesús no acaba de romper la caña que está quebrada, ni apaga la mecha que apenas arde. Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. Por eso Pedro puede decir igual que David, y yo y tú podemos decir igual que David, incluso mientras las cosas siguen estando muy difíciles, sé que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y yo me alegro. Mi cuerpo descansa seguro porque tú no dejarás mi alma entre los muertos ni permitirás que tu santo se pudre en la tumba. Me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Y quiero terminar con esto, que podamos cerrar los ojos y hacer un ejercicio de meditación bíblica. Imagina esta escena de Jesús. Yo imagino esto para mí representa una de las imágenes que imagino con Jesús, muy personal. De pronto cierro los ojos y me veo a mí mismo en esa orilla. Imagínate tú, cierro los ojos y me veo llegando a esa orilla, comiendo pescado asado y pan recién hecho por Jesús. Yo vengo roto, pero Él sigue siendo el mismo. Su amor sigue siendo igual. Es el mejor pescado del mundo. Es el mejor pan. Y yo no paro de llorar porque no me lo merezco. Pero Él lo ha preparado con tanto amor que su rostro se llena de sonrisas mientras me ve comer. Me imagino entonces a Jesús 1 hora antes de esta escena, haciendo el fuego, poniendo el pescado en las brasas, amasando el pan, pensando en abrazarme, en restaurar mi corazón, en recordarme que me ama igual que siempre, igual que antes de que yo le fallara. Él desea que esa hora pase rápido, que llegue pronto yo a la orilla. Quiere meterse al agua incluso para ir y abrazarme. Y su abrazo,
Su abrazo es el mejor del mundo. Lloro en su hombro y hasta que se me secan las lágrimas y la tristeza es lavada. Este es mi deleite, incluso en el quebranto. No es el consuelo de un tonto que se adormece para no enfrentar la realidad que sigue siendo difícil. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es comer con mi Jesús y ver que me sonríe con el mismo amor de siempre. Todavía no llega esa conversación en el que Él pone las cosas a cuenta conmigo, pero su amor desbordante marca toda la diferencia. Espíritu Santo, yo oro en el nombre de Jesús para pedir que tú puedas traer una revelación del corazón del Padre, del corazón de Cristo y de tu corazón, de amor incalculable sobre nosotros, y que esto pueda fluir como olas hacia nuestro corazón y que podamos tener verdadero descanso, que meditar en ti preparando la mesa a la orilla de la playa para recibirnos con un amor sin medida, incluso cuando nosotros venimos de la peor jornada, con el corazón más torcido o simplemente después de que nos haya ido completamente mal. Pero tú sigues siendo el mismo, incluso si tu cara cambió, tu mirada sigue siendo la misma, tu amor sigue siendo el mismo, y allí encontramos verdadero deleite. Por eso podemos decir que si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Por eso podemos decir que encontrarse con el Evangelio y con el reino vale vender todo lo que sea que tengamos de valor con tal de experimentarte a ti con todo nuestro ser. Voy a leer esta misma última sección y te invito a hacer una oración de ella. Y mi oración es que el Espíritu Santo permita que experimentes el abrazo de Jesús a través de esto. La misma historia de este Pedro que parte con una pesca milagrosa y termina con el corazón destruido por su propia infidelidad. La misma historia en la que yo llego a Jesús con mi corazón roto porque las circunstancias son más grandes que yo o porque yo simplemente escojo mal a mitad de camino. Pero es un día muy malo, fue una noche muy mala. De pronto veo a Jesús en esa orilla, esperándome, y yo llego allí y estoy comiendo pescado asado y pan recién hecho por Él. Yo vengo roto, pero Él sigue siendo el mismo. Su amor sigue siendo igual. Es el mejor pescado del mundo, el mejor pan. Y no paro de llorar porque no me lo merezco. Pero Él lo ha preparado con tanto amor que su rostro se llena de sonrisas mientras me ve comerlo. Me imagino entonces a Jesús 1 hora antes de esta escena haciendo el fuego, poniendo el pescado en las brasas, amasando el pan, pensando en abrazarme, en restaurar mi corazón, en recordarme que me ama igual que siempre, igual que antes de que yo le fallara. Él desea que esa hora pase rápido, que llegue pronto a la orilla, quiere meterse al agua incluso para ir a abrazarme, y su abrazo es el mejor abrazo del mundo. Lloro en su hombro hasta que se me secan las lágrimas y la tristeza es lavada. Este es mi deleite, incluso en el quebranto. No es el consuelo de un tonto que se adormece para no enfrentar la realidad. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es comer con mi Jesús y ver que me sonríe con el mismo amor de siempre. Jesús, ayúdanos a abrir nuestro corazón para recibir tu abrazo y saber en lo profundo de nuestro ser que tú no eres un escapismo para adormecer la conciencia.
no eres un consuelo ingenuo. Tú eres todo lo que necesitamos para tener verdadero deleite en los peores momentos de nuestra vida. Tu amor es suficiente, es todo lo que necesitamos. Por eso ahora nos ponemos de acuerdo para pedirte, Espíritu Santo, que tú puedas venir y mostrarnos cómo abraza Jesús cuando estamos desconcertados, cuando estamos quebrantados, cuando tenemos miedo, cuando estamos cansados, cuando ha sido una noche horrible o nos hemos pegado el condoro de nuestras vidas. Muéstranos la manera en la que tú nos miras, la manera en la que tú nos abrazas. Te invito a que puedas quedarte un tiempo allí. Diego, no sé dónde estás, amigo, pero si puedes venir. Vamos a tener un tiempo en el que cada uno pueda simplemente meditar y orar en esto. Imagínate quedándote en ese momento y piensa en qué te diría Jesús a ti. Si tú estás sentado junto a Él, al lado del fuego, comiendo después de toda la historia que han compartido juntos hasta este día, y estás en un momento de la mayor necesidad, piensa en su abrazo y piensa en qué crees que Él te diría. Y te invito a hacer esa oración. Jesús, ¿qué es lo que tú quieres decirme en este momento? Muéstrame, Espíritu Santo, las palabras que Jesús quiere soltar sobre mí en este momento.